Bueno, vamos a hablar, este es un tema que escuché a través de un gran siervo del Señor, un pastor de Venezuela, y realmente me disfruté mucho esta palabra y yo quisiera compartirla con ustedes. Y vamos a hablar, amados hermanos, de Jacob. Es Jacob. Diga conmigo, hoy el Señor cambia mi destino. Ese es el tema, el Señor cambia mi destino. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Amén. Pero diga conmigo, el Señor cambia mi destino para cosas grandes. Amén. Y vamos a hablar de un hombre que el Señor cambió su destino, pero también vamos a hablar del proceso que tuvo que pasar, y es el mismo proceso que muchos de nosotros pasamos antes que llegue ese cambio total y venga la bendición a nuestras vidas. Vamos al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 20. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y la Biblia dice: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Quién consultó a Jehová aquí? Dice, escuche bien. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Quién oró ahí? ¿Quién? Rebeca. Porque la que tenía el conflicto en la barriga era ella, porque él estaba tranquilo. Isaac, ¿eh? Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno. Y no podía ser en el seno de Isaac, ¿va? No estaba preñado Isaac, era Rebeca. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Vemos que este embarazo no fue un embarazo normal. La Biblia dice que desde antes del alumbramiento, el Espíritu de Jehová reveló, o el Señor le revela a Rebeca, que en su vientre hay 2 naciones. Desde ese momento, hermanos, se revela que uno servirá, ¿verdad?, a otro. Y no es el mayor al menor, no es el menor al mayor, como debería de ser lo normal según la tradición judía y según la tradición de esos pueblos en ese momento, en ese tiempo de la historia. Debía ser que el primogénito, que todo lo que viniera después del primogénito debía someterse a lo de el primogénito. Pero en este caso, el Señor está mostrando antes del alumbramiento que no va a ser así. Y Rebeca, ¿verdad?, recibe esa revelación. Y le dice: en tu seno hay 2 naciones. Y ese es el pleito que hay. Desde ese embarazo uno está peleando con el otro, ¿verdad? Está peleando, ¿verdad? 2 hermanos pelean por la primogenitura. Desde ese momento, ¿verdad?, podemos ver que uno de ellos entiende el valor de la primogenitura, y el otro, ¿verdad?, también lucha por esa bendición. Entonces, que era Jacob y Esaú. Y crecieron, dice claramente, y después, en el versículo 26, después salió su hermano, primero salió Esaú,
trabada su mano al calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Mire qué tremendo. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Mire qué tremendo. Y era Isaac de 70 años cuando ella dio a luz. Entonces, el Señor le muestra a Rebeca que en su vientre hay 2 naciones. Y vienen aún saliendo, ¿verdad?, de ese vientre, y vienen peleando también. ¿Quién sale primero? Y sale primero Esaú y luego sale Jacob. Cuando sale Jacob, mire, viene su papá y le pone, por esa acción que está sucediendo en el momento del alumbramiento, le pone Jacob. Y ese nombre significa engañador. Entonces, imagínense que según la tradición, y hoy por hoy también sucede, que mucha gente nombra a los hijos porque suena bonito el nombre. Me gusta cómo suena. El nombre se escucha bonito. Pero los que no tenemos la revelación del Señor, tenemos que ir más allá de lo que significa un nombre. Simplemente por esa acción, donde Jacob viene, ¿verdad?, del calcañar, dice claramente ahí, de su mano al calcañar de Esaú. Por esa acción, el padre le pone engañador. Y marca la vida de Jacob por muchísimos años. Muchas veces, amados hermanos, aún un nombre puede cambiar el destino de una persona. Puede cambiar el destino de una generación. Y entonces imagínese que usted, cada vez que le decía Jacob, le decía, engañador, abre la puerta. Engañador, ¿verdad?, tómete el tetero. Engañador, llama a tu hermano. Engañador, para todo era engañador. Desde que el niño está chiquitito, él le llama engañador. Imagínese una persona que escucha todos los días de su vida engañador. Ahí claramente, ¿verdad?, usted va y busca qué quiere decir engañador, burlador. Eso es el nombre que le puso por esa acción. Una acción, hermano, que marca la vida de este hombre para muchos años. Y los niños crecieron, dice, en el versículo 27, y Esaú fue diestro en la casa. Mire usted, 2 diferentes acciones. Hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Sin embargo, a lo largo de la vida de Jacob, tuvo que escuchar, ¿verdad?, esta manera en que se le llamó, y que le digo, cambia la historia de su vida por muchísimos años. Mira, hay una persona que el otro día escuché que alguien se llamaba Trash. Trash significa basura. Y decía, basura, contesté el teléfono. Basura, aquí está el pollo. Basura, solo porque lo escucha bonito, Trash le puso basura en inglés. La gente pone nombres porque los escucha bonito. Pero imagínense una persona que le estén llamando toda su vida Trash. Ella dice que no, yo me llamo, y con orgullo, ¿va?, pero como no sabe qué significa trash en inglés, la van a llamar basura por el resto de su vida. Y eso definitivamente, hermanos, la marcará de alguna manera por muchos años, hasta que ella o esta persona entienda y tal vez se ponga mejor, tal vez su primer nombre o no sé, o la llamen por su apellido. Pero la verdad es que muchas veces la gente pone nombres simplemente porque suenan bonitos, porque no tienen la revelación, porque no entienden que con esto, empezando por ahí, marcarán la vida de sus hijos. Mire bien, toda la historia que nosotros conocemos de Jacob, un hombre con un destino
hermano, marcado por esta situación que sucedió en el momento del alumbramiento. Y he aquí entonces que Jacob, si usted ve, la Biblia dice que Jacob era varón quieto, era tranquilo. Jacob no era un hombre problemático, no era vagabundo. La Biblia dice que habitaba en tiendas, que le gustaba, como quien dice, estar en su casa y no meterse a problemas con nadie. Pero no, esto es mucho que es un engañador, que es un burlador, que le robó la primogenitura a su hermano. Pero desde antes de su alumbramiento, el Señor marcaba su historia, su destino. Sin embargo, los padres hicieron caso omiso. Y viene Jacob, ¿verdad?, por falta de sabiduría o por la tradición que ellos tenían, y cambia esta historia poniéndole un nombre, hermano, que trajo muchísimas cosas a la vida de Jacob. Jacob era un hombre, como dicen los chavos, tranqui. Él era quieto y no buscaba problemas con nadie. Pero su hermano, la Biblia dice que era diestro en la que andaba matando pajaritos ahí. ¡Paz! Andaba haciendo de las suyas afuera. Andaba, hermano, se perdía, según él, por la casa, haciendo, tal vez matando venados, trayendo los animales, peces, lo que sea, cazaba, dice la Biblia, Esaú, y eso le gustaba a su papá. Sin embargo, la Biblia dice que Jacob era diferente, y eso agradaba a su mamá. Entonces, mientras Esaú engordaba la barriga de su papá, porque dice que con la casa le preparaba siempre la comida de lo que él traía, y eso de alguna manera agradaba el corazón de su padre, aún a pesar que el Señor había revelado que no sería el ungido para tener la primogenitura. Ninguno de los dos, hermanos, en aquel momento el hombre dice, no lo voy a llamar engañador, ni lo voy a llamar suplantador, ni lo voy a llamar burlador, sino que la mujer acepta, ¿verdad?, el nombre que le ponen a su hijo. Entonces debemos tener sumo cuidado con estas cosas que parecen insignificantes, pero que tienen una gran revelación. Nosotros tenemos aún estas cosas, tomarlas muy en cuenta antes de ponerle nombre a los hijos. Hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Y dice que Génesis 25:28, la Biblia dice, y amó Isaac a Esaú. ¿Por qué lo amaba? Porque a Esaú andaba para arriba y para abajo trayéndole cuánto animal cazaba. Usted no crea que Esaú prácticamente era un hombre que si se crió en la calle, ¿verdad?, trayendo animales, gallinas, venados, culeras, lo que fuese permitido en aquel momento cazar, él lo hacía. O sea que no era un hombre quieto, era un hombre, ¿verdad?, que le gustaba enfrentarse porque el que es diestro para la caza, entonces tiene que tener ciertos atributos para poder exponerse en la calle, para traer, ¿verdad?, el resultado de lo que quiere cazar, de lo que quiere obtener. O sea que eran dos polos opuestos. Aquel que era tremendo era Esaú, pero al que se señala siempre es a Jacob, como el que hacía lo que no, ¿verdad?, agradaba. Pero esta parte de la historia, la Biblia dice que el papá amó más a Esaú, y lo amó más porque era diestro en la casa. No, eso es lo que le dice, porque le atraía, ¿verdad?, eso que cazaba en la calle, andaba, ¿verdad?, de parranda, se perdía quizás 2-3 días y luego venía con un venado en el lomo, y eso contentaba el corazón de su papá. Y entonces eso hizo que Isaac amara más a Esaú, porque comía, dice, de su casa. Eso dice la palabra. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué amaba más Rebeca a Jacob? Porque era un hombre quieto, que no le gustaba andar para arriba y para abajo. Es que a usted le gusta cuando un hijo es, ¿verdad?, ¿se ha fijado? No andan en la calle.
el hijo que anda en la calle, la mamá vive altamente preocupada. Los papás pasan cargados hasta aquí, a millón, ¿verdad? Pero cuando los hijos están en la casa, van de su trabajo a su casa, del colegio a su casa, ese es el varón quieto, ¿verdad?, que habita en tienda. Entonces la mamá está contenta porque su cipote está ahí, porque su muchacha está ahí, porque no anda vagabundeando. Entonces eso era lo que amaba Rebeca. Verá que era un muchacho que no le gustaban los problemas. Cuando usted habla de su hijo o de su hija, dice, es que a mi muchacho no le gustan los problemas. Por eso él no sale de la casa. Él no hacía amistades. Ahí no habla que Jacob era un hombre popular. Él dice que era quieto y que habitaba en tiendas. No se metía con nadie el hombre. Sin embargo, le tocó enfrentar desde su nacimiento un destino, hermanos, que cambió con el tiempo, pero que le hizo pagar un alto precio. Dice que en el versículo 29, y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo Jacob. Y es interesante porque dice, te ruego que me des a comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Desde el vientre de su madre, Jacob entendió, ¿verdad?, y peleó por la primogenitura, que consideró lo más valioso para su tiempo. Y desde ese momento él entendió y luchó hasta que salió del vientre de su madre. Y él, hermano, en aquel momento que ha dimensionado todo, ya que es un joven entendido, dimensiona esto y aprovecha esta oportunidad en que este hombre dice que llega y le pide que por ese potaje le dé su primogenitura. Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces vemos que un muchacho como este, que andaba cazando y haciendo de las suyas afuera, poco o nada valoró el momento, ¿verdad?, tan especial y la tradición que es relevante en el momento de lo que es la primogenitura. Y simplemente, como que nada, se la da a su hermano por un plato de lenteja. La lenteja es como un frijol, ¿verdad? Dice que el potaje era rojo, es como un frijol rojo, eso lo que ellos le llaman lenteja. A veces se pone, yo la conozco verde, pero en esa parte dice que el frijol era como rojo y que el potaje se miraba rojo, o tal vez era todo lo que le había echado Jacob. Y en este momento el hombre lo jura, pero un juramento, lo que usted dice la Biblia, lo que usted ata en la tierra será atado en los cielos. Y un juramento nunca se puede botar por tierra así como así. Lo que usted juró y lo juró delante de Yahweh, usted lo tiene que cumplir. Así que era muy fácil. No es que Jacob engaña a Esaú. Jacob le dice claramente, pero como su nombre es engañador, entonces la gente dice que Jacob engañó a Esaú. Pero Jacob no engañó a Esaú. Jacob le pide algo importante, porque del vientre de su madre, él entiende que eso es algo poderoso para él, que marcará su destino. Cuando Dios la entretejió a usted en el vientre de su madre, la marcó, hermano, para poder ser parte del reino. Eso tiene que ser para usted algo valioso, algo, hermano, hermana iglesia, que no puede compararse con la riqueza de este mundo. Porque mientras miles de personas se mueren en las calles sin Cristo en su corazón, usted ha sido marcada con un destino distinto, con un futuro diferente, para ser reyes y sacerdotes en esta tierra. Amén. Desde el vientre de su madre, el Señor entretejió su destino. El Señor la formó y declaró una palabra. El Señor le mostró a Rebeca
que ese hijo menor tendría que ser el que tuviera la primogenitura. Porque, hermano, el Señor es quien lo revela. Ella lo sabe, pero su marido, hermano, no estuvo de acuerdo. Y lo pone con un nombre distinto. En vez de decir otra cosa, le llama a su hijo engañador, o suplantador, o todos esos, ¿verdad?, adjetivos que podemos leer en la traducción de lo que significa Jacob. Y hay gente que le pone Jacob al hijo, ¿verdad? Entonces todo el tiempo le va a decir, suplantador, te llaman, engañador, te llaman. Imagínese usted. Es como cuando, que yo, me disculpan las Lolas, ¿va?, las Dolores. Le ponen Dolores a la hija. Eso es terrible que le pongan Dolores, pero aquí se llama Dolores. Y eso es algo que yo creo que hay que pensarlo antes de ponerle un nombre al hijo. Por muy bonito que sea el nombre de un artista, lo que usted quiera, averigüe qué significa. Entonces, el Señor revela a aquella mujer, ella sabe que ese tendrá que recibir la primogenitura. Pero en ningún momento Jacob engaña a su hermano, sino que en ese momento él tenía hambre, pero le hubiera dicho, si él entendía el valor de la primogenitura, le hubiera dicho, no hombre, ¿cómo te la voy a vender por un plato de lentejas? Vos estás loco, eso es lo que me toca y me corresponde a mí como herencia que me van a dar, eso es algo valioso para mí. Usted no puede tomar en poco lo que Dios le ha dado. Usted no puede, hermano, volver al mundo y rechazar lo que Dios ha determinado para usted. Porque si usted ha sido marcada y ha sido diseñada con un propósito divino, hermano, si usted se va atrás porque alguien no le habló, si usted se va al mundo porque el pastor no lo llamó, si usted se va al mundo porque fulana anda hablando de usted, usted es como que renuncia a la primogenitura, a la bendición que Dios le ha dado. Porque la Biblia lo dice, hermano, que mejor te vale no haberlo conocido. Tenemos que entender lo que el Señor nos da a nosotros. Desde el vientre, dice, desde antes de la fundación del mundo, yo te diseñé. Yo, dice, el embrión tuyo vieron mis ojos. El que usted esté sentado aquí en esta hora, el que usted esté viendo la televisión, significa que el Señor le entregó a usted algo poderoso. Lo diseñó para algo grande. Pero el pueblo de Dios a veces no entiende y no dimensiona lo especial que es para el Señor. El pueblo adquirido por Dios es un pueblo especial. Y usted no puede tomar en poco lo que el Señor y venderlo, hermano, por cualquier argumento que se diga en la calle. Ese pastor que vos tenés es un tal por cual. Usted no puede despreciar lo que usted tiene, lo que Dios le ha dado, a donde Dios a usted lo tiene, por lo que diga la gente en la calle. La gente en la calle no sabe que usted fue determinado y diseñado con propósito divino, no para escuchar lo que el hombre dice, ¿verdad?, sino para escuchar la voz de Dios. Rebeca sabía que su hijo debía tener la primogenitura y fabricó un plan. ¿Fue de alguna manera un error? Pues podríamos decir que en parte sí, ¿verdad? En parte sí, pero ella recibió esa revelación. Y Jacob, hermano, recibe el juramento de su hermano. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Usted no puede menospreciar lo que Dios le ha dado. Usted no puede volver al mundo y decir, es que mire, porque los amigos le van a decir cualquier cantidad de cosas. Hay quienes van a intentar robarle la primogenitura a usted, el destino que Dios ha diseñado para usted. Porque déjeme decirle que el destino para usted es un destino de bendición y de vida. Es un destino de prosperidad. Es un destino, hermano, de cosas que usted ni siquiera imagina, que están listas, diseñadas y determinadas a su vida. Solo ellas dos lo creen. ¿Cuántos dicen amén? La gente es buena para engancharlo, ¿ves? Esa palabra del vulgo. Enganche, ¿qué estás haciendo ahí, vos? ¿Verdad? Y que estás así, ya te volviste, ya te arruinaste, dices aleluya, y empiezan
a quererle robar lo que usted tiene, lo que dice el doctor Lee, cuando la semilla cae en diferentes terrenos. Entonces, cuando está recién convertido, tenemos que tener sumo cuidado con eso, porque usted está creciendo espiritualmente y alguien intentará robarle con un potaje. ¿Qué es ese potaje? Los argumentos del mundo, las artimañas del mundo, para robarle lo que Dios ha dicho que usted es y que usted va a recibir aún mayores cosas en el reino de Dios. No se las va a dar ningún pastor, se las va a dar el Señor. El pastor solo será el instrumento que Dios va a usar para traer la palabra. Yo no puedo hacer mayor cosa por usted, pero el Señor lo va a hacer y va a hablar a través de mi persona, del pastor o de quien sea, para decir que usted es algo especial. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo en el capítulo 27 versículo 6, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú su hermano diciendo que iba a ungirlo y que se fuera a casar, que le fuera a traer comidita de la que le gustaba, que fuera a casarse un venado porque él quería estar bien comido antes de darle la bendición. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo soy lampiño, o sea que no tenía el vello de su hermano. Y toma Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Esta mujer establece un plan, pero ella había recibido la revelación de que el mayor serviría al menor. Eso estaba en el corazón de Rebeca. Sí estableció un plan, y de repente le voy a decir, vamos a cuestionar aquí, está malo, porque era en base así a un engaño. Ahí sí podemos decir que se establece un engaño, pero Dios lo había hablado antes, desde antes que nacieran. Muchas veces las cosas no parecen lógicas, no parecen correctas, pero Dios ha trazado un plan para nosotros. Dios ha determinado un destino para nosotros. Y muchas veces, hermanos, tenemos que tener revelación de parte de Dios. Y obedecer, más que todo, obedecer. Eso es lo más importante, obedecer al Señor en todas las cosas. Así que vino Jacob, se vistió con las ropas de su hermano, ¿verdad? Y de hecho se sentó y le dio la bendición a Jacob. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y respondió: yo soy. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le dijo engañador, todo el tiempo le dijo suplantador, todo el tiempo le dijo eso. Le dijo engañador, engañador, y dice: todo el tiempo me dijo engañador. Entonces le dije: sí, yo soy. Se lo creyó. ¿Verdad? Ya esa palabra, esa manera de llamarlo, se apoderó en ese momento. Y pues, si este hombre me ha dicho toda la vida que soy un suplantador, es mi padre, pero todo el tiempo mi hermano dice: yo soy. ¿Verdad? Pero él amaba la primogenitura, él anhelaba la primogenitura. Él estaba dispuesto a mentir en ese momento con tal, porque su hermano le había hecho un juramento que eso sería para él. Entonces él, como entendía esto, él estuvo dispuesto en ese momento a así ser un engañador y arrebatar lo que desde el vientre de su madre el Señor había dicho. Porque es desde allí donde Dios pone en nosotros, hermanos, ese sentir que debemos pelear. Diga conmigo: voy a pelear por mi destino, voy a pelear por todo lo que Dios me va a dar. Yo voy a pelear, tú debes pelear por lo que Dios te quiere dar. Por eso la Biblia dice: el reino de Dios sufre violencia. Por eso era violencia en el vientre, en esas dos naciones, porque dice: y solo los violentos arrebatan. Jacob fue un violento en ese momento, para arrebatar lo que Dios había dicho desde antes de su nacimiento. Él amaba eso, mas su hermano lo tomó y lo despreció y lo tomó en poco. Usted no puede tomar en poco la palabra que Dios habla. ¿Entiende lo que Dios ha dicho que usted es? ¿Sabe lo que Dios ha dicho que usted es? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es algo maravilloso.
ha sido adquirida por Dios, no la compró el hombre. Hermano, estamos casados con el marido, pero no somos propiedad del marido, somos propiedad del Señor. Hemos sido adquiridos por Dios. Ese ahorita es el acompañante que Dios ha puesto ahí, ¿verdad? Y hay que respetarlo y hay que obedecer. Pero hemos sido adquiridos por el Señor. Hombres y mujeres que entiendan su destino. Vamos a tener que pelear en esta tierra. Vamos a tener que echar por tierra toda palabra de maldición que se lance contra nuestras vidas. Por eso todos los días usted debe cancelar toda palabra de maldición que se lance contra usted. A veces el vecino, hermano, cuando yo le hablaba hasta por el internet muchas veces, que la gente que está lanzando palabra de maldición. Gente que no tiene nada que hacer, más que eso. Dice, hay gente que están cerrada de su cerebro, dijo un pastor el otro día, pero tan cerrados con sus argumentos, ¿verdad? Y pensamientos carnales allí, con su religiosidad y con sus cosas, que tienen tan cerrado el cerebro que lo único que tienen abierto es la boca para hablar cosas que no. Nosotros vamos a abrir nuestra boca, pero para hablar cosas que edifiquen. Por eso tenemos que arrancar todo argumento, hermanos, de la carne, todo argumento terrenal y declarar, ¿verdad?, solamente aquello que viene conforme a la palabra del Señor. Así que vino y se comió Jacob, se comió Isaac la comidita que le hizo Jacob. Bueno, no la hizo Jacob, la hizo su mamá. Jacob no era bueno para eso, sin embargo, su mamá lo hizo, aunque él era un hombre quieto que habitaba en tiendas, probablemente sabía hacer muchas cosas. E Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y cuando ya estaba ahí bien comido y bien bebido, entonces Jacob se acercó y le besó, dice, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Ahí se revierte un poco lo que aquel hombre dijo al nacer. Él empieza a cambiar el destino de la vida de Jacob cuando le da esa bendición. Aconteció y dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Y empieza a cambiar todo lo que viene, hermano, para la vida de Jacob. Y entonces en eso llega su hermano y viene entonces encolerizado porque Isaac era hombre de calle, porque Esaú era hombre de calle. Se encoleriza aún sabiendo que había hecho un juramento y va contra su hermano. Y he aquí cuando su madre Rebeca escucha las palabras de Esaú que va a matar a su hermano Jacob. Y viene el segundo consejo de esta mujer. Y lo manda entonces nada menos y nada más que a la casa de su hermano Labán. ¿Verdad? Y dice, y le dijo a Esaú, y envió, llamó a Jacob su hijo menor y le dijo, aquí Esaú tu hermano te consulta acerca de ti con la idea de matarte. En versículo 42. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Empezó ella a ver que lo mandaba para donde su pariente Labán, y Labán no era buena ficha, hermano. Ya sabemos que Labán le jugó sucio a Jacob. Y tuvo que entonces Jacob, y eso no le agradaba mucho a Rebeca, que tomara de esas hijas, pero sin embargo, que tomara de las mujeres que estaban ahí. Entonces dice que no tomes, dice, entonces llamó Isaac llamó a Jacob en el versículo 28, en el capítulo 28, versículo 1. Y le bendijo y le mandó diciendo, no temas mujer de las hijas de Canaán. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Pandarán a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, su tío, madre de Jacob y de Esaú. Y envió a Esaú, y vio a Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y eso más adelante. Cuando llega a la casa del tío, el tío le entrega a la mujer que no quería, él quería otra, y tuvo que trabajar por años por aquella mujer que él quería. Él viene a tener que servir
a causa, hermano, de lo que sucedió desde el comienzo. Mire cómo marca esa historia. Sin embargo, el padre corta la maldición cuando lo bendice creyendo que era Esaú. Empieza algo y sin embargo sigue un proceso todavía de mucho tiempo. Y lo manda y él adquiere la bendición. Pero en ese lugar que parecía, ¿verdad?, difícil para Jacob, el Señor lo bendice. Le bendice no con una mujer, ¿va?, ya que si eran algunos, ¿verdad?, sino que le da todo el harén aquel de mujeres hermanas, entre ellas siervas, esclavas, y lo bendice con muchos hijos. Y ahí vienen las 12 tribus de Israel. ¿De dónde se produce la bendición? De las palabras que Isaac soltó para Jacob. Comienza a producirse un nuevo destino a la vida de Jacob. Y si bien es cierto, cae en las garras de Labán, todo lo que obra a partir de ese tiempo es un proceso, es un propósito del Señor. Las palabras de bendición que lancemos para nuestros hijos cumplirán, hermano, su propósito y su destino tarde o temprano. Por eso, si usted ve con ojos físicos, de repente que su hijo anda perdido en droga, que su hijo anda perdido en el alcohol, que sus hijos, hermanos, están apartados, que andan en la calle, nosotros debemos que lanzar una palabra de bendición para ellos. Debemos declarar la palabra, hermano, tarde o temprano, eso se cumplirá. Empiece, Señor, yo bendigo el vientre, ¿verdad?, que es donde pude gestar a mi hijo. Ese hombre, hermano, que va a cumplir el plan y el propósito de Dios. Esa mujer que vendrá a ser edificadora como la mujer de Proverbios 31. Usted tiene que comenzar a soltar esa palabra. Comienza a cambiar el destino de este hombre a través de la bendición que Dios le dio a través de su padre. Pero sucede también algo muy interesante. Aquel hombre está ya con mujeres, con hijos, ha sido muy próspero. Vea, la bendición llegó a la vida de Jacob muy a pesar de que tuvo que huir de su casa, de su tierra y de su parentela, por algo que no era justo, hermano. Porque desde el vientre de su madre, el Señor había determinado entregarle a él su primogenitura. Era de él. El Señor lo había dicho. Mire qué tremendo. Así dice que en el versículo, Génesis capítulo 28, versículo 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. En este tiempo ya Jacob decide regresar a su casa, diciendo yo tengo que regresar a mi casa. Yo ya he estado tantos años aquí, tengo mi familia, tengo mis hijos, he sido prosperado, pero yo no tengo nada, ¿verdad?, por qué seguir huyendo. Ya habían pasado muchos años. Yo realmente no le robé a mi hermano. Él me lo dio a mí. Él me juró a mí. Y seguramente habían tantos pensamientos en aquel varón. Y él decide regresar. Pero cuando él decide regresar, hermanos, todos conocemos esta historia. De alguna manera temía a su hermano Esaú. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, porque él vio una escalera de ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y derramó aceite encima de ella. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres conmigo, Señor. Ya no quería volver igual. Señor, y me guardares en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, ¿verdad?, te daré, ¿verdad?, mi vida y daré los diezmos de todo lo que yo tenga. Viene Jacob y hace un voto con el Señor. Voy a tratar de buscarlo aquí para leerle bien esto. El Señor quería bendecir y había determinado hacerlo a la vida de Jacob. Muchas veces el Señor quiere hacer las cosas, pero nosotros, hermanos, nos negamos a eso, ¿verdad? Nos negamos a servirle al Señor. Nos negamos a ser obedientes a la voz del Señor. Nos negamos, hermano, a cumplir y a obedecer en toda la palabra. Vamos a ver, Isaías, vamos a ver, Génesis capítulo 28. Ok, sí.
Vamos a buscarlo ahí porque estoy... En el versículo 22 dice, en el 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre. Mire qué interesante. Porque la Biblia dice que Jacob era hombre quieto, que habitaba en tienda. A Jacob no le gustaba el problema ni los pleitos. A Jacob no le gustaba andar, ni siquiera, hermano, era su único hermano ahí. Entonces vemos que el deseo del corazón era tener paz con su hermano. Ese es el deseo de su corazón porque él no era hombre de problemas. Él inclusive, a pesar que su suegro Labán, que era su tío, lo engaña, hermano, no toma venganza, él sigue trabajando para lograr casarse con la mujer que él amaba. Y dice, y volveré en paz a la casa de mi padre y Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermanos y hermanas, mucha gente critica la situación del diezmo, pero la situación de dar el diezmo al Señor trae muchísima bendición y suelta todo tipo, hermanos, de bendiciones más allá de lo que usted imagina. Mire, si este hombre hizo este juramento y menciona el diezmo para dárselo al Señor, es porque entiende la revelación que esto tiene. La gente vive muchas veces en situaciones, hermanos, caóticas, siguen problemadas, con carencia, porque no diezma, porque no quiere obedecer a la palabra. Y no solamente en el diezmo, sino también, hermano, en todo el contexto de la palabra. El que usted venga y se congregue, el que usted cumpla con servirle al Señor. ¿Sabe? Él no le pide más allá de lo que usted no le puede dar. El Dios que nosotros conocemos es un caballero. Él nunca pondrá una carga que no podamos soportar. El Señor dice, es que el Señor sabe que yo no le puedo dar. No, el Señor le da. Y si el Señor le da es porque sabe que usted puede dar. Pero si usted en lo poco no es fiel, Dios no lo pondrá en lo mucho. Y este hombre quería que Dios lo pusiera en lo mucho. Y lo más importante que Jacob quería era tener paz en su casa. ¿Cuántos quieren tener paz en su casa? Ay, qué horrible una casa rencillosa, que la mujer lo espera solo para reclamarlo. Que la mujer mira pajaritos volando en todas partes. No puede sentir un olorcito ahí en la camisa porque a saber de dónde ven. Y tal vez en el rapito se le han restregado cuanta mujer. Hermanos, si en el rapito uno va apretado ahí, cuando yo viajaba en bus, no eran rapiditos, eran los buses normales, los grandes, los amarillos. Esos eran los de moda. Y ahí, hermano, uno iba apretado. Vean, no habían mucho. Déjeme decirle que me caían desde 80 años hasta, hermano, hasta 15, 14, y me caían desde 400 libras, pare de contar para abajo. Y me tenía que aguantar porque, claro, solo podía viajar en bus, que costaba 20 centavos. Costaba 15 cuando comencé a estudiar y cuando me gradué costaba 20 centavos. Entonces, el que no tiene que aguantar, y tal vez la mujer dice, mira, y las mujeres tal vez no quieren, hermano, pero por no caerse se agarran de la camisa del muchacho que está al frente y le restregan el maquillaje porque si no van a sembrar la boca en el piso del bus, hombre, ¿verdad? O viene un golpe y la huirra se agarra del primer macho que mira, porque el macho que está enfrente es fuerte, ¿va? No la va a dejar que se caiga, pero claro, la mujer mira donde no tiene que ver. Y empieza el pleito. Y no hay cosa más terrible que no tener paz en la casa. La mujer, hermano, de la mujer depende el éxito de un matrimonio. ¿Sabe? De la mujer, porque así como usted lo pudo conquistar a él, y usted logró que ese siervo del Señor se casara con usted, quiere decir que tiene atributos suficientes para seguirlo teniendo, viendo solo al frente. Amén. A donde usted está. Entonces, lo que quiere Jacob, ¿qué es? Paz. ¿Qué quiere todo hombre tener en su casa? Paz.
¿Qué quiere toda mujer tener en su casa? Paz. Amén. Dios ha diseñado un plan y un destino para nosotros. Pero si nosotros no obedecemos a la palabra, entonces lo que nos espera es rencilla, pleito, venganza, resentimiento y muchas otras cosas, hermano, que Dios no ha tenido en su corazón darnos. Y la decisión del Señor fue bendecir a Jacob. Desde antes que naciera, Dios había determinado bendecirle. Desde que antes que usted naciera, Dios determinó bendecirlo. Dios determinó darle grandes bendiciones, pero muchas veces la negativa a obedecer la palabra nos trae consigo, hermano, maldición. Y lo que es más triste, se pasa a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dios nunca va a poner nada que no podamos cumplir. Él dijo que sus mandamientos no eran gravosos. Si Él dijo eso es porque los podemos cumplir. El problema es que no queremos. Y Saúl sabía que era importante su primogenitura, mas no tuvo ni el mes, no se retorció el hígado cuando la vendió por algo. ¿Quién perdió ahí? Él, pero él nunca la valoró. Y Jacob nunca lo engañó. Pero realmente entiendes y valoras lo que Dios te ha dado. Dios te puso un nombre. Y sabe, este hombre vino y peleó con el ángel en aquel lugar. La Biblia dice que él peleó hasta rayar el alba. Peleó por su bendición. ¿Qué hombre? Vemos que cuando comienza ya, hermano, su bendición, también pelea. Pelea antes de su nacimiento. En el vientre de su madre él pelea. Y da vueltas con su hermano para ver quién sale primero. Él está pegado, hermano, para pelear por lo que él sabe que es valioso. Desde antes de ahí el hombre pelea, pero pelea en el espíritu, porque la Biblia dice que él era quieto. Él pelea por algo espiritual y lo hace, hermano, queriendo salir primero del vientre de su madre. Pero también vemos que en esta parte de la historia, muchos años después, también Jacob vuelve a pelear. Y vuelve a pelear con el ángel. ¿Para qué? Para que le cambie el nombre. ¿Qué sucedió ahí? Ya le dieron otro nombre. Ya no, tu nombre no será Jacob, sino tu nombre será Israel. Y empieza aquel hombre a pelear. ¿Qué está diciendo el Señor? Que usted debe de vivir peleando espiritualmente por lo que Dios ha determinado desde antes de que usted naciera, lo que usted sería hoy en esta tierra. La gente no quiere pelear espiritualmente. No pelear con el marido, no pelear con los hijos, que es lo que nosotros normalmente caemos. Estar peleando y haciendo la vida de cuadritos a otro. Peleemos espiritualmente. Él peleó, no fue a agarrarse con Esaú, no fue a agarrarse con sus mujeres, no fue a agarrarse con su suegro. Él peleó con el ángel. Él peleó y le dijo, yo de aquí no me muevo hasta que verdaderamente me bendiga. Yo no voy a tener un encuentro con mi hermano si tú no me bendices. La Biblia dice que él peleó por eso. Y es ahí entonces cuando le cambia su nombre. El Señor puede cambiar tu destino hoy. El Señor puede cambiar tus circunstancias hoy, pero debes pelear por eso. No haces nada, no, hermano, hay mucha gente que no, como yo le decía, yo la llevo en oración tantas veces usted me lo pida, pero usted quiere que la gente la lleve en oración, pero usted no quiere clamar a Dios, no quiere tener comunión con Dios. ¿Sabe? San Pedro Sula, una de las ciudades más fuertes, ¿verdad?, en muchas cosas que nosotros conocemos. No las vamos a repetir aquí. Pero, hermano, la gente no quiere orar. ¿Sabe? Se anunció y dice, ay, que no voy a ir a la campaña de humillación por Honduras porque creo que va a llover. ¿Qué prefiere usted? ¿Llenarse de agua, hermano? ¿O que las calles de su barrio y su colonia se llenen de sangre? ¿Qué quiere usted? Si le dan a escoger a usted. ¿Que se llenen de agua, hermano? Mientras usted ora, mientras el pueblo del Señor se humilla. Preferimos que se llenen, hermanos, de agua y de la unción
que va a caer porque usted y yo estamos orando para que esta nación sea distinta. ¿Dónde están las iglesias que quieren y aman este país? Porque déjeme decirle que la llamada es la iglesia. Que la llamada a cambiar el destino de esta nación es la iglesia. La iglesia debe salir de las cuatro paredes. La iglesia debe recorrer y cumplir el propósito por el cual Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Debemos cumplir el plan y el propósito, debemos pelear por eso. No pelear en la carne, hermano. No hacernos enemigos entre hermanos ni entre las parejas. Pelear en el espíritu. Este hombre peleó en el espíritu y Dios lo bendijo y le cambió su nombre. Yo le digo esta mañana, Dios puede cambiar su destino. Deje de pelear físicamente porque se va a agotar y hasta se puede morir. La gente que pelea en la carne vive achacosa, enferma, vive atribulada, vive resentida, apagada, depresiva. Esa es la gente que pelea en la carne. Pero los que peleamos en el espíritu estamos siempre gozosos. Si no vino el fulano a cantar, no, le robe el gozo. Ponga el CD y déle para adelante. Amén. Imagine que yo me hubiera puesto a llorar con el pastor. Si yo me puse a llorar pero en el altar. Pero si me toca, toca. Déle para adelante, que Dios vea con cada uno. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Pelear. Pelear en el altar, no en el micrófono. Porque este micrófono es para predicar su palabra. Para adorar en el espíritu. Para alabarle, hermano, al Señor. No para entrar en lo que yo pienso. Porque aunque usted venga con argumentos que son reales y verdaderos, el único que cambia y transforma es el Señor. El único que puede cambiar el corazón es el Señor. Amén. El otro día me llamó una hermana y me dijo, ¿cómo le dices a tu esposo? Y le digo yo, bueno, en mi casa le digo Esteban, en la iglesia le digo pastor. Porque hay gente aquí que al pastor le dice, Esteban, gordo, así le dice. Eso es una falta de respeto. Porque aún Sara le decía mi señor. Entonces me dijo, y a veces cuando estamos bromeando, le digo yo, cuando estamos en momentos de que estamos compartiendo en privado, yo le digo toro. Y me dijo, nunca más le vuelvas a decir así. Y ella me dijo, porque había estado en un ayuno de 3 días. Mire qué tremendo. Y hay mujeres que le dicen, venga mi perro. Mira que le digan perro. Por lo menos yo estoy un poco salvada. Pero ella, mi perra por aquí, mi perro por allá. Dios me libre de llamarle perro, hermano. Ni al hijo le llamarle perro. Pero hay gente que lo hace. Es que esta es mi perra, dice, y lo ponen en Facebook. Tan linda mi perra, dice. Yo digo, ¿dónde está la perra? Y la perra es la mujer. Eso es terrible, que le digan perra. Y esta mujer me corrigió porque yo en broma, yo normalmente al pastor en la casa yo le digo Esteban. O le digo Teban con confianza, ¿verdad? De familia. Pero en broma a veces ella me dijo, ni en broma. Mire la palabra. Y mucha gente aquí, gordo, eso no es. El otro día escuché a un hombre que le dicen manteca. No me pregunté por qué le dicen manteca, ¿verdad? Ya se imagina usted. Pero que le digan así, hermano. Esto tiene que quitar el que le digan otras cosas. Poner sobrenombres. Hermano, tiene que tener cuidado porque usted está marcando a una persona con los nombres o sobrenombres que usted... Y eso Dios Padre se lo va a recordar a usted. No podemos, hermano. No podemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Al pastor en la iglesia, llámele pastor. Pastor Esteban. ¿Verdad? Pastor Esteban. Yo a veces le decía a Oscar, Toro La Sabana, yo desde que esa sierva me llamó, yo ya Oscar, el hermano Oscar, el siervo, pero que nosotros tenemos que cambiar. Por mucha confianza y campechano que el pastor sea, tenemos que tener respeto. A los hermanos tenemos que empezar hay unos que yo digo, sí son faltos de respeto e igualados.
Porque por mucha confianza que tengamos con una persona, vos flaca, más flaca se pone, hermano. Vení tostada, tenemos que quitar esas cosas que son del mundo. Más tostadas se ponen. Gorda por aquí, esa es una gorda por allá la mujer, más gorda se pone la mujer. Entonces tenemos que empezar a cambiar todas esas cosas. Dios Padre, a través de esta enseñanza quiere enseñarnos a cómo hablar, a cómo llamarnos. Tenemos un nombre, amén. Y Dios tiene un plan y un propósito en nuestras vidas. Tal vez no les dio a nuestros padres ese discernimiento, tal vez para el momento de darles el nombre, pero el Señor ha dicho que usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y ha sido adquirido por Él. Y que el propósito del Señor se va a cumplir muy a pesar de estas cosas. Pero nosotros, la nueva generación, la generación de relevo, los hijos que están creciendo y están recibiendo estas palabras, van a pensar mucho mejor cuando tengan, ¿verdad?, en sus vientres a sus hijos. Así que, amados hermanos, pongámonos de pie y vamos a orar.